gastamos mucho tiempo en el tema de protección a nivel de mascarilla, de gel, pero muchas veces nos olvidamos de la parte importante que es la salud mental, ¿no? Entonces, esta parte es la que queremos enfocar, la que nosotros queremos brindarles a ustedes en este espacio que más o menos vamos a durar 1 hora y media. Brindarles este espacio para que ustedes, pues bueno, puedan tener estas herramientas a futuro y no solo para ustedes, sino también para su familia, porque tenemos que nos acompaña también Diana, que nos va a hablar mucho sobre el tema de niños y adolescentes, ¿no? Neurointegral es una empresa que está enfocada en tema de gestión del comportamiento humano. Somos algunos psicólogos, tanto de la rama de psicología industrial como psicología clínica, que estamos enfocados a este tema de desarrollo y potenciar habilidades del talento humano. ¿Ok? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Les quería comentar que, bueno, después del taller nosotros tenemos para todas las personas que se han inscrito, tenemos un pequeño regalo que va a ser, bueno, el tema de las memorias del taller y segundo, también de un libro que se les va a enviar en un formato para que lo puedan leer en medios digitales, ¿no? Un libro que les va a acompañar mucho y les va a gustar también. Entonces, espero que también lo puedan leer y con esto, pues, nosotros podamos seguir, ¿ok? Les quiero comentar, bueno, un poco cómo vamos a realizar. Nosotros estamos ya empezando la conexión de Jesús. Jesús nos va a hablar sobre herramientas para el manejo de ansiedad. Les quiero presentar un poco sobre quién es Jesús. Jesús es, bueno, licenciado en psicología clínica, es paraguayo. Él cuenta con una especialización en didáctica universitaria y terapia cognitivo-conductual. Actualmente se encuentra cursando una maestría en psicología con énfasis en clínica. Y bueno, tiene unos títulos obtenidos, todos estos títulos están obtenidos en la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. ¿Por qué nace esto o por qué nosotros hacemos este tema con psicólogos de Paraguay? Y también quiero agradecerle mucho a Jonathan Ayala. Jonathan Ayala es ecuatoriano, pero se encuentra dando clases allá en Paraguay, entonces nos hizo el contacto tanto con Jesús como con Diana. Los profesionales, pues bueno, tienen mucha experiencia y sólida experiencia en el tema de manejo de ansiedad. Cuenta con varias investigaciones publicadas relacionadas con habilidades sociales y psicológicas y se desempeña como catedrático también en la Universidad Nacional de Asunción, ¿no? En varias asignaturas que son referentes a la parte de psicología y también utiliza terapias de tercera generación que ya le van a conocer, ¿ok? Listo. Después de esto, nosotros lo que vamos a hacer es, terminado la conferencia o la ponencia de Jesús, van a tener un tiempo para sus preguntas, ¿no? Entonces también utilicen el chat también, que es muy importante. Utilicen el chat para alguna pregunta que ustedes quieran hacerle tanto a Jesús como a Diana en este tema. Y una vez más, bienvenidos. Ya está Jesús con nosotros. Jesús, ¿cómo estás? Ya dejo de compartir la pantalla para que tú también puedas presentarte. Muchas gracias, Efrem. No sé si ya voy a compartir lo que... Sí, claro, con mucho gusto, Jesús. Entonces, muchas gracias por la presentación. Un saludo grande desde Paraguay. Como usted dijo, por mi intermedio del profesor Jonathan, quien es un colega nuestro, es ecuatoriano, aparte de ser muy buen profesional, muy buena persona. Por intermedio de él, entonces estamos haciendo estas conferencias. También muchas gracias a usted por la confianza, Efrem. Lo que vamos a estar hablando son sobre las herramientas para el manejo de ansiedad en época de crisis, ¿verdad? Una crisis, como sabemos, es cuando hay un cambio, y es un cambio drástico en un sistema que venía funcionando de cierta manera. Primeramente quiero aclarar algunos puntos a tener en cuenta. Cuando hablamos del tema del coronavirus, que es lo que nos genera esta crisis, estamos hablando de tres aspectos importantes. Un aspecto del aspecto médico es el aspecto biológico, que es el coronavirus en sí, el virus en sí. Un aspecto es el aspecto social, que es bastante evidente y que también afecta. Por dar ejemplos, la pérdida de trabajo afecta a lo psicológico, pero es una cuestión social. Las desigualdades sociales se notan demasiado en estas épocas, pero es una cuestión social. Tienen dimensiones en lo psicológico, afecta a lo psicológico, pero son cuestiones sociales. Habría que trabajar de manera social. Nosotros vamos a centrarnos en un aspecto, en una dimensión que es el aspecto psicológico. Partiendo de esa base y teniendo en cuenta todo esto, vamos a comenzar. Lo que vamos a desarrollar es una psicoeducación sobre lo que es la ansiedad. Vamos a estar hablando a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad, una explicación contextual
y algunas técnicas que pueden ayudarnos a reducir. Partimos de lo que es la psicoeducación, ¿verdad? La psicoeducación es poder comprender o tener una base de lo que significa la ansiedad. Desde un punto de vista evolutivo, básicamente nos sirvió para la evolución, para nosotros ir evolucionando, para la supervivencia, para sobrevivir. Esta teoría viene de los principios de Darwin, en donde sobrevive el más fuerte, ¿verdad? Si se dan cuenta, ustedes se pueden fijar ahí la imagen, hay una cucaracha y hay una persona que va a enchufar algo. Nosotros tenemos más miedo de la cucaracha, sin embargo nos animamos a enchufar algo estando mojados. Si nuestro cargador, nuestra batería está baja y nosotros estamos mojados, aún así enchufamos. Sin embargo, hay mucho más riesgo de que nos pase algo enchufando mojados. La cucaracha no nos va a hacer nada, pero de la cucaracha tenemos mucho más miedo y si vuela es peor el temor, ¿verdad? Entonces eso estaría explicando, Darwin estaría explicando de que de alguna u otra manera lo que queremos es sobrevivir y bueno, el cuerpo, el organismo sirvió para adaptarnos al medio. Entonces lo que trata de hacer la ansiedad de alguna u otra manera es ayudarnos a adaptarnos a un medio. Entonces la ansiedad siempre estuvo con nosotros y siempre va a estar. Eso es importante entender. Desde un punto de vista psicológico y teniendo en cuenta desde un punto de vista contextual, es importante entender que la ansiedad, independientemente del grado que uno tenga la ansiedad o de los niveles de ansiedad que uno llega a sentir, no es visto hoy en día como una patología. Ya no es visto más como una patología como anteriormente, o los conceptos que tienen los médicos de que es una patología y que hay que medicar. No. La ansiedad más bien es vista hoy en día, les vuelvo a repetir, independientemente del grado de ansiedad o los niveles de ansiedad, es vista como una situación por la cual la persona está pasando. Se debe a una situación en la cual la persona está pasando debido a un contexto y a una historia única del individuo. ¿A qué nos referimos esto? ¿A qué se refiere esto? La ansiedad que hoy en día podemos llegar a sentir se deben básicamente al contexto, a la situación que estamos pasando, a la situación de encierro, a las preocupaciones que vienen encima en torno a lo que es cómo vamos a avanzar posteriormente. Entonces, hay un contexto, hay una situación que a nosotros nos pone ciertos niveles de ansiedad. Esos niveles de ansiedad también dependen de la historia de vida de las personas. Hay personas que van a estar, pasan por las mismas situaciones, pero puede que no llegue a sentir ningún tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque su aprendizaje y su historia de vida en sí hace de que interactúe con estas situaciones de manera diferente. Una persona que es sociable, que siempre estuvo en relaciones interpersonales, que era de salir, aparte de eso tiene mucho trabajo, muchas actividades y hoy en día tiene que estar encerrado, es el contexto sí lo que está generando los niveles de ansiedad. ¿Puede tener? Sí puede tener ansiedad, pero es el contexto de la situación por el cual la persona está pasando. Si vamos a ver como una patología, la ansiedad se convierte porque nosotros los seres humanos tratamos de hacer un montón de cosas para evitar la ansiedad. Hacemos un montón de cosas porque no queremos sentir lo que es la ansiedad o ese malestar. Y un ejemplo clásico que se suele dar es lo siguiente. Cuando tenemos mal de amores, cuando nos deja nuestra pareja, cuando terminan nuestras relaciones, cuando terminamos nuestras relaciones sentimentales, comúnmente nos vamos al alcohol, consumimos alcohol, tratando de olvidarla o de evitar esos sentimientos. Ese es un ejemplo muy bueno para entender de que a veces nosotros los seres humanos hacemos de todo para no sentir malestar, para tratar de evitar ciertos recuerdos. Consumimos alcohol, de hecho que van a ver culturalmente muchas músicas también que hablan de esto, ¿verdad? Voy a consumir alcohol, si me pasan alcohol, pásanme para tratar de evitar ciertas emociones o ciertos sentimientos que para nosotros son desagradables.
Este es un ejemplo, pero los seres humanos, las personas, hacemos un montón de cosas, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, hacemos un montón de cosas para evitar sentirnos con angustia, tratamos de hacer todo lo posible para evitar eso. Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, los seres humanos y surgen los niveles altos de ansiedad porque las personas no tenemos una disposición para experimentar ansiedad, no estamos dispuestos a experimentar ansiedad, no estamos dispuestos, no estamos abiertos a sentir ese malestar, hacemos todo lo posible. De hecho, que muchas veces también cuando le vemos a una persona ansiosa le decimos tranquilo, va a estar todo. Tratamos de tranquilizar, tratamos de hacer todo lo posible para evitar esos niveles de ansiedad. Otra de las cuestiones que hacemos son actos rutinarios. Comúnmente, como es el ejemplo de hace rato, consumimos alcohol o consumimos algún tipo de fármaco, ¿verdad? Recomendado por los médicos inclusive, pero tratamos de consumir para no sentir esos niveles de ansiedad. Todo eso son comportamientos que nosotros realizamos para reducir como sea la angustia que llegamos a sentir. Entonces, tratamos de evitar, tratamos de suprimir o escapamos de esos pensamientos, de esas situaciones, inclusive de esas sensaciones. Hacemos todo lo posible para evitar. Y por último, se tiene en cuenta hoy en día que existe una inversión muy costosa contra lo que tratamos de luchar contra la ansiedad y lo que hacemos es, en el momento de luchar con la ansiedad, olvidamos nuestras metas y nuestros logros. Olvidamos completamente, nos centramos en luchar por tratar de que la ansiedad disminuya, que la ansiedad termine. Sin embargo, dejamos de lado nuestras metas. Yo estoy seguro, y una de las cuestiones que ocurre también hoy en día es que no queremos sentir ansiedad y nos olvidamos de todos los objetivos que teníamos propuestos. Sin embargo, sería mejor aceptar ciertos niveles de ansiedad y nosotros, las metas que teníamos que ahora mismo se ven afectadas, reprogramar esas actividades, y también los logros que nosotros vamos teniendo. Los logros que vamos teniendo vamos olvidando muchas veces porque lo que queremos es eliminar la ansiedad. En términos generales, la ansiedad lo que nos dice es, peligro, no sigas así. Es como el capó del vehículo. Cuando en el capó del vehículo sale humo, tenemos tres opciones. Uno es dejar el vehículo en el garage y no sacar nunca más porque nos asustó, porque nos dio miedo, porque tenemos miedo de lo que ocurra después, entonces no sacar más y dejar ahí adentro. Otra cuestión, lo que podemos hacer es, a pesar del humo, seguir nosotros nuestro camino hasta ver dónde llegamos. Y la tercera opción es quedarnos y analizar qué está pasando en el vehículo. Y si necesitamos ayuda, le llamamos al mecánico. Entonces, de esa manera, la ansiedad también nos avisa a nosotros que algo está mal. Algo de nuestro entorno está mal, tenemos que cambiar. Nosotros tenemos las opciones de seguir, de continuar, de quedarnos con esos temores o aceptar, ¿verdad? Aceptar eso y tratar de cambiar a partir de ello. Aquí un ejemplo que se suele ver bastante con los memes que suelen compartir las personas, ¿verdad? Las personas te suelen decir cuando vemos a alguien que tiene cierto nivel de ansiedad, las personas te suelen decir, échale ganas, ¿verdad? Como si fuera que es así, de esa manera. Y la ansiedad no actúa de esa manera. Voy a poner un poquito aquí. Ahí van a ver los dedos. Eso es una trampa china. La trampa china, uno coloca los dedos y trata de hacer, le dice a la persona que trate de sacar los dedos. Cuando más intenta sacar los dedos, más fuerte se hace. O sea, es más difícil de sacar porque presiona más fuerte la trampa. De esa manera actúa la ansiedad. Cuando más tratamos de eliminarla, cuando más luchamos contra ella, más fuerte se hace. Lo ideal en la trampa china, para que los dedos salgan,
es todo lo contrario, es no hacer fuerza, no hacer esfuerzo. Unir los dedos y a partir de ahí, cuando se relajan los dedos, pueden salir. La ansiedad actúa de la misma manera. Cuando más intentamos nosotros eliminarlo, más fuerte se hace. Vamos ahora con lo que son las técnicas, ¿verdad? Hay diferentes técnicas para el manejo de lo que es la ansiedad. Una de las premisas básicas de los modelos cognitivos es el siguiente, que no son las cosas las que nos afectan, sino lo que sucede o la interpretación que tenemos sobre ciertos hechos. Por eso hay personas que de repente ante ciertos acontecimientos se ponen mal, se ponen tristes, se ponen ansiosos, sin embargo otras personas no. El modelo lo que explica lo siguiente, que es nuestro pensamiento, nuestra cabecita, esa palabrita que tenemos ahí, es lo que llega a generar ciertos niveles de ansiedad. No es el hecho en sí lo que está generando, sino la interpretación que nosotros le vamos dando a esos acontecimientos. Una de las técnicas es modificar los pensamientos automáticos y se llama registro de pensamientos automáticos, una técnica cognitiva. Lo que se hace inicialmente es, ahí ven las primeras 4 columnas, uno llega a anotar. Voy a ir con el ejemplo, aquí hay con ejemplo, ¿verdad? Así podemos entender. En la primera columna anotamos la fecha y la hora. La fecha y la hora de lo que está ocurriendo. En la segunda columna anotamos la situación. Por ejemplo, en la sala viendo noticiero, muestra sobre la estadística del coronavirus, del COVID-19. Después se anota el pensamiento automático. El pensamiento automático es ese pensamiento que nosotros, ante una situación, nos surgen y nosotros tomamos como verdades. Esos pensamientos que a nosotros nos generan o nos hacen un cambio en las emociones. A veces estamos viendo noticiero, estamos hablando con alguien, nos cuenta alguna noticia o nos vienen ciertos pensamientos y hacen que nosotros sintamos ansiedad o sintamos tristeza. Entonces, esos son los pensamientos automáticos, resultan de manera automática. Lo que tenemos, la característica es que nosotros tomamos como verdades, no tendemos a cuestionar esos pensamientos, creemos que son verdades y actuamos en base a ellos muchas veces. Entonces, esos pensamientos también se pueden registrar. Registramos esos pensamientos, por ejemplo aquí, esto nunca va a terminar, que a esto se le llama adivinación del futuro. Yo le puse entre paréntesis, pero no es necesario, digamos, ponerlo eso, pero sí anotar el pensamiento que a nosotros nos llega. Entonces, esto nunca va a terminar y se puede poner el porcentaje de cuánto creemos ese pensamiento. Y otro tipo de pensamiento es, esto va a empeorar. Y la persona cree 90% de eso. Luego, en la cuarta columna ponemos lo que son las emociones. Las emociones que nos generan esos pensamientos automáticos. Aquí, como ejemplo, pusimos ansiedad, 80%, se pone el nivel de ansiedad también que nosotros sentimos, en un porcentaje podemos poner. Ansiedad 80% y tristeza 60%. Estas 4 columnas son las primeras que se hacen. Estas 4 columnas uno puede tener un registro de estos pensamientos en el día. No se anotan todos los pensamientos, solo se anotan los pensamientos que nos generan y que vemos y notamos nosotros que hacen un cambio en nuestras emociones. Supongamos uno anota esto en un día, ¿verdad? No anota todos los pensamientos, solo los pensamientos que generan un cambio en las emociones, y a la noche puede anotar las siguientes 2 columnas. Se le hacen 2 columnas más, que es pensamiento alternativo y un resultado. Un pensamiento alternativo vendría a ser cuestionar esos pensamientos automáticos. Por ejemplo, esto nunca va a terminar, es el pensamiento automático. Un pensamiento alternativo podría ser ponernos en el lugar de otra persona. ¿Qué me va a decir mi amigo si tiene este pensamiento? Si yo le comento que tengo este pensamiento, ¿qué será que me va a decir él? Entonces, empezar a cuestionar eso, porque hay otros pensamientos, surgen otros pensamientos. Se anota también lo que es el pensamiento alternativo. Aquí como ejemplo pusimos en algún momento esto va a terminar, no puede durar toda la vida, solo es cuestión de tiempo.
¿Cuánto creo en ese pensamiento? ¿Cuánto creo en ese pensamiento? Un 50%. Cuestionamos también el otro pensamiento automático, que esto va a empeorar, y pusimos un 90%. En el pensamiento alternativo también cuestionamos esos pensamientos. La cosa está para mal, pero no necesariamente va a empeorar, la persona cree un 50%. En la última columna ponemos el resultado de esos pensamientos alternativos. Por ejemplo, la ansiedad 40% y la tristeza 40%. Vemos que disminuyó. Entonces, esos pensamientos, nosotros estos registros podemos tener y estar observando cuando vuelven a surgir esos pensamientos automáticos. Entonces, se llama justamente registro de pensamientos automáticos. Para tener, nosotros podemos tener esto y podemos anotar en una pared los pensamientos alternativos. Esto nos sirve para disminuir en la parte cognitiva los pensamientos que son ansiógenos. Luego tenemos una técnica que se llama técnica de exposición. La técnica de exposición, ahí van a ver que es por excelencia, está en negrita, porque justamente es una de las técnicas que más se utiliza cuando se habla de ansiedades. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, es la técnica por excelencia. ¿A qué nos exponemos? Nos exponemos a los pensamientos y a los sentimientos. A esos pensamientos que son desagradables, a esos sentimientos que son desagradables. Por eso muchas veces las personas llegan en consulta y le cuesta entender estos modelos, porque uno quiere negarse a eso, o sea, quiere negarse muchas veces a exponerse a esos sentimientos y a esos pensamientos. Sin embargo, al negarse, lo único que hace es atrasar o seguir con las ansiedades. Uno se tiene que exponer a los pensamientos y a esos sentimientos que generan ansiedad. Para la exposición hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es una ansiedad muy elevada, va a requerir que esté un profesional a su lado para que pueda, digamos, supervisar esas exposiciones. Pero cuando la ansiedad no es muy elevada, es de un nivel medio y cree que se puede llegar a exponer, la persona puede sentarse en un lugar tranquilo y empezar a sentir esas emociones. Hay que recordar lo siguiente, cuando vamos a tener una exposición a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, hay que recordar que las sensaciones se experimentan con mayor reacción, con mayor exageración que lo normal cuando hay ciertos niveles de estrés. En estos momentos puede que la ansiedad tengamos más por la situación que vamos pasando. Es esa situación la que genera mayores ansiedades. Tenemos que recordar esto cuando vamos exponiendo, cuando nos exponemos a nosotros mismos. Entonces, capaz que la ansiedad aumente cuando llegamos a exponer, pero es una reacción normal y es una exageración nada más de los niveles de estrés que estamos pasando. Hay que tener en cuenta que la ansiedad no son peligrosas, solo son desagradables. O sea, no va a ocurrir nada, hasta ahora nadie murió por ansiedad, nadie enfermó por niveles altos de ansiedad, o sea, es una cuestión normal que tenemos que exponernos y que no son para nada peligrosas, no va a ocurrir nada malo, no vamos a volvernos locos, o sea, no va a ocurrir nada. Prestar atención a lo que ocurre realmente, porque a veces cuando nos exponemos a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos, tendemos a pensar en otra cosa o tratar de cambiar directamente nuestro pensamiento, nuestro foco de atención tiene que ser nuestro cuerpo. Directamente tratamos de desviar la atención a otra cosa. Entonces no nos exponemos del todo, aquí hay que exponerse del todo. Esperar y dejar un tiempo al miedo para que esto desaparezca. Siempre hay que entender de que va a desaparecer en algún momento. No podemos tener ansiedad toda la vida. O sea, en algún momento va a disminuir esa ansiedad. No va a ser siempre, la angustia no va a ser eterna. O sea, en algún momento va a terminar. Y cuando nos exponemos, lo que hacemos es reducir ese tiempo. Entonces, hay que entender esta cuestión de que cuando más nos exponemos es mucho mejor. Y si llega a muchos niveles de ansiedad, tratar de nosotros aún así permanecer en eso. Recordar que el objetivo es afrontar la ansiedad, no evitarlo. Lo ideal es poder afrontar esas ansiedades para no retrasar
para no empeorar las crisis o los niveles de ansiedad que nosotros llegamos a tener. Y por último, es algo también bastante importante, prestar atención a los progresos que vamos obteniendo, porque mayormente nos centramos en lo malo, pero no en lo bueno. Entonces, siempre hay niveles de progreso cuando nos exponemos. Por mínimo que sea, prestar atención a eso. Inclusive felicitarnos a nosotros mismos por esos logros que vamos obteniendo. Otra de las técnicas que también se utiliza, pero es recomendable cuando nosotros sentimos cierto estado de tensión, cuando los niveles de ansiedad son muy elevados, no es recomendable, solamente cuando nosotros vemos que nuestro cuerpo está muy tensionado, es la técnica de relajación. Una técnica muy utilizada también cuando hay ciertos niveles de tensión en el cuerpo. Es algo relativamente sencillo, en un lugar también tranquilo, una persona se sienta en un lugar tranquilo, pueden hacer acostados, pero es recomendable hacer sentado. Entonces, por 5 segundos uno llega a mantener presionado, por ejemplo, en la mano, todos los músculos, se puede trabajar con todos los músculos y vamos por partes, ¿verdad? Entonces, 5 segundos uno va a presionar y durante 10 segundos va a relajar. Entonces, son 5 minutos de tensión y 10 a 15 segundos de relajación. Esto se hace con cada parte, con cada músculo del cuerpo, ¿verdad? Uno va haciendo, uno puede hacer primeramente la mitad del cuerpo, después al día siguiente la siguiente mitad. Lo ideal es hacer una vez por cada músculo, o sea, la relajación hacer una sola vez, la tensión y la relajación por cada músculo. Esto se puede hacer en día de por medio o cada vez que vemos ciertas tensiones en el cuerpo. Lo recomendable es hacer sentado, no acostado, porque van a bajar los niveles de ansiedad y vamos a quedarnos dormidos, y no vamos a terminar los ejercicios. Y esta es una de las técnicas más utilizadas actualmente por la evidencia científica que va teniendo, que es el mindfulness o lo que se conoce como conciencia plena. Hay diferentes modalidades de realizar. Yo les traigo aquí un tipo de modalidad, pero van a escuchar diferentes tipos de modalidades. Básicamente es hacer meditación. En un lugar, ustedes en un lugar tranquilo, en un lugar donde ustedes estén cómodos, pueden hacer sentados o también pueden hacer acostados. Lo recomendable es hacer sentados, porque esto sí baja mucho los niveles de ansiedad y nos tendemos a dormir. La idea inicialmente no es dormir, la idea es hacer el ejercicio. Sencillamente en un lugar tranquilo ustedes van a centrar su atención en la respiración. Puede ser en la panza, sentir cómo se infla y se desinfla, o también en la nariz, como sentimos nosotros que a veces sale y entra el aire. Entonces, en una parte de la respiración ustedes se pueden centrar. Cuando ustedes se comienzan a centrar, ese va a ser el punto de concentración, que es la respiración, el punto de concentración. Cuando ustedes se comienzan a centrar, se van a dar cuenta que los pensamientos van a ir por aquí, por allá, por el futuro, por el pasado, van a ir un montón de lados. Entonces, lo único que las personas tienen que hacer es no luchar contra esos pensamientos, dejar que estén ahí y volver al punto de concentración. Uno se da cuenta que el pensamiento fue para otro lado y volvemos al punto de concentración, que es la respiración. Volvemos a la respiración y va a volver a ir el pensamiento para otro lado. No luchamos contra ello, el ejercicio no está mal, al contrario, nos vamos dando cuenta de cómo nuestros pensamientos actúan, volvemos a la respiración. Ese va a ser el punto de concentración. Toda vez que el pensamiento vaya para otro lado, nosotros volvemos al punto de concentración. Es un ejercicio relativamente sencillo que tiene mucha evidencia científica. Hay diferentes maneras de realizar. Esta es una de las maneras. Entonces, solamente es eso. Pueden hacer inicialmente 5 minutos, lo recomendable inicialmente. Parece un ejercicio relativamente sencillo, pero es bastante difícil a veces inicialmente de realizar. No obstante, es ponerlo en práctica por sobre todas las cosas. Aquí algunos links sobre lo que son las técnicas de relajación y lo que es la conciencia plena, porque la presentación también se le va a estar pasando. Entonces, le estoy pasando también lo que es el link y algunos métodos de cómo hacer conciencia plena. Hay diferentes métodos ahí.
Esto es lo que sería mi presentación, es cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un montón de cosas, hay muchísimas cosas, y por sobre todas las cosas mi mensaje es el siguiente, que entiendan de que estamos pasando por una situación que no somos nosotros en sí, no hay ningún trastorno de ansiedad, más bien es una situación desagradable para todos y que nos lleva a tener ciertos niveles de ansiedad. Lo ideal es no luchar contra ello, es aceptarlo y a partir de ahí seguir con nuestra vida, seguir con nuestra meta. Espero que le haya servido. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por tu exposición. Tenemos dos preguntas que quieren hacerte las personas que están participando. La primera nos pregunta si se puede considerar a la ansiedad como una emoción. Sí, totalmente. Se puede considerar ansiedad, es una emoción, de hecho que es una emoción, comúnmente también se relaciona con lo que es la angustia, ¿verdad? De hecho que van a ver en libros médicos, van a ver sinónimos como ansiedad y angustia, ¿verdad? Entonces, sí, se podría considerar lo que es una emoción